Muchísimas gracias por su tiempo, licenciado. Permítame presentarme. Mi nombre es Luis José Linares y este día le voy a exponer un poco sobre el resumen de la NIC número 27 a desarrollar. Esta NIC es muy importante ya que para el apartado de la materia que estamos desarrollando en este ciclo, la cual es sobre la consolidación de estados financieros, es primordial comprender, ¿verdad?, que hay dos tipos de consolidación, ¿verdad?, que se podría dar con estados consolidados, que son prácticamente completos, y con los estados de situación financiera, que podrían también ser separados, como lo voy a exponer en este día. Cabe resaltar también que la NIC no era muy larga, ni muy extensa, por decirlo así. Estaba corta, así que voy a abarcar todo este día, licenciado, sin dejar una parte inconclusa, y vamos a avanzar de a poco, la verdad. Muy bien, se comienza analizando el objetivo de esta norma, que la cual es, para la norma como tal, el cual es prescribir los requerimientos de la contabilización e información a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados para una entidad que lo está preparando en los estados financieros. Es decir, que prácticamente el objetivo de esto viene siendo para todas las entidades, ¿verdad?, que tengan que cuidar y revelar esta información sobre la información a las subsidiarias, la cual son las subpartes, ¿verdad?, que están invirtiendo, por decirlo así, el efectivo en este caso en cuestión, como parte de orden. Esta norma deberá aplicarse a la contabilidad de las inversiones en subsidiarios, negocios conjuntos y asociados en el caso de que una entidad opte por presentar estados financieros separados o esté obligada a ello por las regulaciones locales. En esta NIC me gusta que especifica a cuáles entidades, ¿verdad?, van a tener que, de las partes, ¿verdad?, de un conjunto, por decirlo así, porque cuando viene a mostrarse un estado de situación financiera o el paquete completo, vienen teniendo diferentes partes, ¿verdad?, que podría ser tanto para el flujo de efectivo, el de la situación del periodo también, o del resultado del ejercicio. En todo caso, aquí también se nos entiende que pueden ser separados, pero también dependiendo el tipo de espacio que pueda tenerse, ¿verdad? Si ya sea para los subsidiarios, tomando en cuenta sus inversiones, así como también los negocios conjuntos y los asociados, que son otra parte primordial de una entidad, ¿verdad?, en conjunto. Esta norma no establece qué entidades elaborarán estados financieros separados. Se aplica en el caso de que una entidad elabore estados financieros separados que cumplan con las normas internacionales de la información financiera. Es decir, que estos estados financieros separados se pueden presentar siempre y cuando cumplan con todo lo establecido en la norma internacional de información financiera, o sea, las NIFI, ¿verdad? Exactamente la sección, no la recuerdo en este momento, pero sí hay una sección específica y dedicada directamente para los estados financieros, ¿verdad? Los siguientes términos se usan en esta norma. Hay definiciones muy importantes a mi criterio, como lo es la del estado financiero consolidado, que vienen siendo como tal los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, el patrimonio, ingresos y gastos y el flujo de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica, es decir, que se presenta en un solo conjunto, un solo paquete prácticamente, los organiza en uno. También está la parte importante que nos compete en esta NIC, los estados financieros que son separados. En este caso son los presentados por una entidad en la que dicha entidad puede optar, sujeta a los requerimientos de esta norma, por contabilizar sus inversiones en subsidiarias, de acuerdo con la NIF número 9 o utilizando el método de la participación de acuerdo con la NIC número 28. Hay también ciertos términos que se definen, pero en el apéndice de la NIF 10 de los estados financieros consolidados y en el apéndice A de la NIF 11 de los acuerdos conjuntos, los cuales vienen siendo, ¿verdad? Por mencionar algunos ejemplos, asociada, controladora, el control en conjunto, control de una participada también, la entidad de inversión, grupo, entre otros cuantos conceptos importantes también. Cabe resaltar y tomar en cuenta también que los estados financieros separados son los presentados además de los estados financieros consolidados o además de los estados financieros de un inversionista que no tiene inversiones en subsidiarias, pero sí tiene inversiones en asociaciones o negocios conjuntos en los que la NIC 28 requiere que derechos, inversiones en asociaciones o negocios conjuntos se contabilicen utilizando el método de la participación. Muy importante recordar esa parte que es fundamental para toda la organización, ¿verdad?, de los estados financieros. Los estados financieros de una entidad que no tenga una subsidiaria, una asociada o una participación de un partícipe
de un negocio conjunto en un negocio conjunto no son estados financieros separados. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente que depende también de que la entidad tenga una subsidiaria como tal para que pueda determinarse como un estado financiero separado, ya que prácticamente se divide en otra parte y ahí es donde nace la separación, ¿verdad? Tiene que haber otra parte, en este caso pueden ser, como ya se mencionó, subsidiarios, partícipes o asociados. Una entidad que esté exenta de acuerdo con el párrafo 17 de la NIC 28 de aplicar el método de la participación puede presentar estados financieros como sus únicos estados financieros. Es decir, prácticamente una entidad de inversión y la que se requiera a lo largo del periodo corriente y todos los periodos comparativos presentados, aplicar la excepción de consolidación para todas sus subsidiarias. De acuerdo con el párrafo 31 de la NIF 10, presentará estados financieros separados como sus únicos estados financieros. Eso prácticamente nos da a entender que gracias a esos párrafos, ¿verdad?, de la NIF y NIC mencionada anteriormente, también se puede presentar estos estados financieros como los únicos que presentan en el momento y no con necesidad de estarlos teniendo que separar tanto, o si dependiendo si las subsidiarias y los asociados están de acuerdo con la presentación de los mismos de una forma única, o si se desea hacer separado, la verdad, ya que puede ser, como se menciona ahí, los únicos de la entidad. Para la preparación de los estados financieros se tiene que tener por separados la elaboración del acuerdo con todas las NIF aplicables, excepto por la prevista del párrafo 10. Cuando una entidad elabora estados financieros separados, contabilizará las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados. Y puede hacerlo de tres tipos como tal. Puede ser al costo, de acuerdo con la NIF número 9, o también utilizando el método de la participación, tal como se describe en la NIF número 28. La entidad aplicará el mismo tratamiento contable a cada categoría de inversión, es decir que se deberá tener el mismo cuidado para cada una de las mismas inversiones. Cada una es importante independientemente de si su valor es mayor, es pequeño, dependiendo de quién sea el asociado, que no haya aportado, pero tal y como se nos menciona en este punto, tendrá que tener el mismo tratamiento contable. Es como decir, va a tener que tratar igual a todas, dependiendo el tipo de aporte con el que se cuente, ¿verdad? Las inversiones contabilizadas al costo utilizando el método de la participación se contabilizan de acuerdo con la NIF 5 de activos no corrientes y mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas. En aquellos casos que éstas se clasifiquen como mantenidos para la venta o para distribución o se incluyan en un grupo de activos para su disposición que se clasifique como mantenido por la venta o para la distribución como tal. En estas circunstancias no se modificará la medición de las inversiones contabilizadas, pero siempre teniendo que mantener el acuerdo, ¿verdad?, cumpliendo con lo que se nos menciona en la NIF número 9. Si una entidad opta de acuerdo con el párrafo número 18 de la NIC 28, que se modificó allá por el año 2011, por medir sus inversiones en asociados o negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIF 9, se tendrá que, si no recuerdo, contabilizar también esas inversiones en la misma forma en sus estados financieros, pero de una manera separada tal. Si se requiere que una controladora, de acuerdo con el párrafo 31 de la NIF 10, mida su inversión en una subsidiaria a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIF 9, contabilizará también su inversión en una subsidiaria en la misma forma de estados financieros separados. Es decir que la subsidiaria como tal viene a tener una participación muy vital para esta parte de los estados financieros separados como tal, ya que dependerá también que al momento de separarlos tengan que tener un valor, como se nos menciona, un valor razonable y adecuado en base a la separación que se esté realizando, como tal, de decir que sea equitativa para todos los miembros, ¿verdad?, con los que se está cumpliendo en el momento. La fecha del cambio de estados financieros será la fecha de adquisición atribuida. El valor razonable de la subsidiaria en la fecha de adquisición atribuida representará la contraprestación atribuida transferida al contabilizar la versión de acuerdo con el párrafo número 10. Es decir, justo lo que ya venía mencionando, tiene que ser el valor razonable tiene que ser atribuido y representará esta parte de la contraprestación, ¿verdad? Muy similar a las inversiones que se estén realizando. También se nos menciona que cuando una entidad pase a ser una entidad de inversión, contabilizará una inversión en una subsidiaria al valor razonable. Es decir, que prácticamente el valor razonable es la palabra clave y la parte primordial cuando se vengan a dividir las entidades entre las subsidiarias, la parte de las inversiones y al mismo tiempo también para los, si mal no recuerdo, también se llamaban
este, las inversiones en asociados, negocio en conjunto, para determinar también bastante bien su valor razonable como tal. También se nos menciona que la diferencia entre el valor de libros anterior de la subsidiaria y su valor razonable en la fecha del cambio de estatus del inversor se reconocerá como una ganancia o pérdida en el resultado del periodo. Es decir, que las diferencias entre el valor que se pueda tener de un periodo anterior con este se va a reconocer dependiendo, obviamente, la fórmula contable como tal. Ya sabemos que si nos va a dar positivo es porque estamos generando una ganancia, pero si la diferencia es negativa en este caso es porque estamos perdiendo. Se está dando una pérdida en el momento. El importe acumulado de cualquier ganancia o pérdida anteriormente reconocido en otro resultado integral con respecto a esas subsidiarias se tratará como si la entidad de inversión hubiera dispuesto de esas subsidiarias en la fecha de cambio de estatus. Los dividendos procedentes de una subsidiaria, un negocio conjunto o una asociada reconocerán en el resultado de periodo de los estados financieros separados de una entidad cuando ésta estabiliza su derecho a recibirlos también. El dividendo se reconoce en el resultado del periodo a menos que la entidad elija el uso del método de la participación, en cuyo caso el dividendo en esta situación se reconocerá como una reducción del importe en los libros de la inversión. Es decir, que dependiendo del tipo que ya habíamos mencionado, si es por método de participación o al costo o el otro también, ahí es donde se va a tener que reconocer esta parte de los dividendos como si fuera un importe en libros de la inversión, exactamente, o dependiendo la característica que tenga, ¿verdad? Cuando una controladora reorganice la estructura de su grupo mediante el establecimiento de una nueva entidad como su controladora de forma que satisfaga los siguientes criterios, y son unos cuantos, la verdad son poquitos, son 3 nada más. En este caso vendría siendo que la nueva controladora obtiene el control de la controladora original mediante la emisión de instrumentos de patrimonio o cambio de los instrumentos de patrimonio existentes de la controladora original. Es decir, que para esto lo que prácticamente funciona el cambio del patrimonio como tal en esta situación es que los que eran los dueños transfieren su, por decirlo así, de esta forma, el dominio como tal a los nuevos dueños, ¿verdad?, de la controladora original. Para el segundo punto, viene siendo que los activos y pasivos del nuevo grupo y del grupo original son los mismos inmediatamente antes y después de la reorganización. Es decir, que independientemente de cómo se reorganice, cómo lleve los puntos desarrollados, ¿verdad?, los activos y los pasivos no serán alterados. Eso es lo que se nos quiere dar a entender. Y finalmente, los propietarios de la controladora original, antes de la reorganización, tienen la misma participación relativa y absoluta en los activos netos del grupo original y del nuevo grupo, inmediatamente antes y después de la reorganización. Es decir, que prácticamente si se da esta reestructura, los organizadores originales, por decirlo así, bueno, se menciona ahí, siguen teniendo bastante poder como tal, ya que van a formar parte de este nuevo grupo como tal. Simple y sencillamente se tiene que cumplir con los registros del cambio, ¿verdad?, de quiénes son ahora los nuevos dueños y cumplir con cada uno de estos, por decirlo así, asientos contables, la parte legal, todo lo importante para esta reorganización. No obstante, es de tomar en cuenta, y esa parte es muy clave a mi criterio, ya que se nos menciona que no va a cambiar el patrimonio, no va a cambiar los activos ni los pasivos tampoco, ni durante ni después de la reestructuración como tal. La nueva controladora tendrá que contabilizar en sus estados financieros separados sus inversiones en la controladora, que medirá el costo al importe en los libros de su participación, en las partidas del patrimonio incluidas, y en los estados financieros separados de la controladora original en la fecha de la reorganización. Tal y como había mencionado antes, también se tiene que cumplir ordenadamente con los ajustes que tengan que cumplir, ¿verdad?, para los diferentes asientos contables y también los diferentes estados financieros que se tengan que recibir las modificaciones respectivas, ¿verdad? Ya que de forma análoga, una entidad que no sea una controladora puede establecer una nueva entidad como su controladora de forma que satisfaga los criterios del párrafo 13 también. Los requerimientos del párrafo 13 se aplican igualmente a estas organizaciones, que en estos casos las referencias a la controladora original y grupo original son a la entidad original en ese punto. Ahora pasamos a otro punto importante a tratar, el cual viene siendo el apartado de la información a revelar. Una entidad aplicará todas las NIF que correspondan cuando proporcione información a revelar en sus estados financieros separados, incluyendo los requerimientos de los párrafos 16 y 7. Es decir, a mi criterio de información a revelar, y lo que ya hemos venido exponiendo, ¿verdad?, desde
principios de la carrera y de antes de bachillerato, en los estados financieros va parte fundamental de la entidad, ya que se muestra cómo ha estado los balances, cómo se ha movido la entidad, se ha generado una ganancia, y a quién le interesa esto, a los socios respectivamente. En este caso también podría ser a los subsidiarios y a los asociados también. En ese punto, esa información es importante revelar para ellos. En todo caso, se tiene que cumplir con las normas internacionales de información financiera para que los estados financieros que se vayan a desarrollar estén en regla, estén en norma, por decirlo así. También tenemos que recordar que cuando una controladora, de acuerdo con el párrafo 4A de la NIF 10, opte por no elaborar estados financieros consolidados y en su lugar prepara estados financieros separados, revelará en esos estados financieros separados lo siguiente. Abro un pequeño paréntesis aquí porque es de comprender que los estados financieros separados presentarán un tipo de información que se va a mencionar a continuación, mientras que los estados financieros en conjunto, los clásicos, ¿verdad? Por decirlo así, que sean consolidados para unificar todas las partes, sí tendrán que apegarse a todo lo anterior que ya venimos mencionando. Como primer punto, encontramos que el hecho de que los estados financieros son estados financieros separados, que se ha usado la extensión que permite no consolidar el nombre y domicilio principal donde desarrolla su actividad y el país también donde esté constituido. Si fuera diferente, la entidad que elaboró y produjo los estados financieros consolidados para uso público, que cumplan con las NIF y la dirección donde se puede obtener todos los estados financieros consolidados. Eso para la parte del primer punto. En el segundo punto contamos que una lista de inversiones significativos en subsidiarias, negocios, conjuntos de sociedades, también teniendo que incluir por obligación el nombre de los participados, por decirlo así, participados o participantes, en todo caso, depende de cómo se mencione, ya que en la ley me confundí un poco, ¿verdad? En ese momento. En el segundo punto de esta parte, el domiciliado principal donde realizan sus actividades, las participadas y el país donde están constituidos, si fuera diferente, ¿verdad? En todo caso. Eso como, por decirlo así, si nosotros tuviéramos la entidad y la parte donde nosotros tuvimos que desarrollar todos los movimientos, tal vez en San Miguel o Aguachapán, tendríamos que poner exactamente el lugar, ¿verdad?, donde está constituida la entidad. Y finalmente cerramos para este punto con lo que viene siendo la descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones incluidas en la lista del apartado B. Cuando una entidad de inversión que es una controladora distinta de una controladora contemplada por el párrafo 16 prepara de acuerdo con el párrafo 8A estados financieros separados como sus únicos estados financieros que revelará este hecho como tal. La cantidad de inversión presentará también la información a revelar relativa a las entidades de inversión requerida por las NIF 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Cuando una controladora distinta de una controladora contemplada, en los párrafos 16 al 16.11, o un inversor con control conjunto o en una participadora o una influencia significativa sobre esta elabore estados financieros separados, la controladora o inversor identificará los estados financieros elaborados de acuerdo con la NIF número 10, la 11 y la NIF número 28, modificada en el 2011, con los que se relacionan que la controladora o el inversor revelará también en sus estados financieros separados otros puntos importantes también a mencionar, que vienen siendo en el primero el hecho de que se trata de estados financieros separados y las razones por las que se han preparado en caso de que no fueran requeridos por estatuto. Una lista de inversiones significativas en subsidiarios, negociables y asociados, incluyendo el nombre de los participados, el domicilio principal donde realizan sus actividades, los participados, el país también donde están constituidos también para desarrollarlo, y tenemos que agregar también el punto sobre la proporción de la participación mantenida en la propiedad de las participadas y su proporción en los derechos de voto, y una descripción de método utilizando para contabilizar las inversiones incluidas en la lista del apartado B, como se había venido mencionando. También la fecha de vigencia y transición que una entidad aplicará esta norma para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del año 2013, es decir, que desde el año 2013 esta NIC prácticamente está vigente y se permite su aplicación anticipada si una entidad aplica esta norma de forma anticipada. Es decir, para en aquellos tiempos, si alguien ya necesitaba tener que aplicarla, podía anticiparse un poco a esa fecha en específico como tal. Como punto final, para ir cerrando ya este análisis en parte licenciado, la NIC es bastante completa. Se desarrolla muy bien lo que es las menciones de cómo se tiene que preparar los estados de situación
financiera, bueno, más bien estados financieros, ya sea separados o en conjunto, dependiendo de las tres partes más importantes: los domiciliados, los subsidiarios y también la parte de los accionarios también. Y bueno, creo que prácticamente con eso ya vendría siendo todo, licenciado. Le agradezco mucho su atención, licenciado, y le deseo muchas bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.